Les decía que es un tema muy interesante el que estamos viendo y vamos a compartir ahora ese documento. Ustedes tienen en la página un grafiquito que no lo habíamos podido terminar de hacer. Entonces me estoy refiriendo a este gráfico. Me refiero a este gráfico, ¿sí? Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es construir la parábola que pasa exactamente por este punto, que el punto de inflexión esté acá en el eje de coordenadas y nuevamente la otra cola sale por acá. Entonces, deben representar eso porque necesitamos comprender esa interpretación gráfica de la fórmula de la parábola para poder realizar esa simulación que es una simulación estática, ¿sí? No es dinámica, es decir, el tiempo no es importante, pero nos permite ingresar al campo de la simulación comprendiendo, ¿sí?, la utilización de la teoría de probabilidades. Entonces, si esta es la ecuación de la parábola, ¿sí?, donde el eje de coordenadas es justamente el punto de inflexión de la parábola. Entonces, el área definida, dice, por la parábola y el eje de las abscisas, todo lo que está achurado, que seguramente también lo han achurado ustedes, toda esa área, en ambos lados, aquí hay caramba, no, se puede, acá yo tengo entendido de que hay una opción para poder, aquí está, esta es la opción. Entonces, pero el asunto es de que, ¿dónde está a ver, miren, caramba, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, necesito subir un poquito más. A ver, vamos a ver, ¿dónde está la parábola? Cuando de pronto se fue para otro lado, ¿no? La parábola. Aquí está la parábola. Entonces, ese es el problema, se recorre. Ahí está. Ahí está. Aquí está la anotación. Entonces no me ha permitido. A ver, vamos a intentar una vez más. Ahora sí. Tampoco, a ver. No me permite tampoco. Bueno, ustedes tienen la parábola ahí. Y les ruego, por favor, hacer la siguiente abstracción. El área dice barrida por la parábola y el eje de coordenadas. Aquí van a haber dos áreas, ¿no? Dos áreas. Dice se calcula a través de la integral, ¿sí?, desde menos 1 hasta 1 de x al cuadrado por diferencial de x. La integral es igual a 1/3 de x al cubo y estos son los dos límites de integración. Entonces reemplazamos inicialmente el superior, luego el límite inferior y el resultado es igual a 2/3. Entonces es lo que tenemos que demostrar, que el área, ¿sí?, definida entre la parábola y el eje de las abscisas es igual a 2/3. Para ello, indicamos lo siguiente. El área definida por todo el rectángulo, hay un rectángulo, ¿verdad?, desde menos 1 hasta 1 y de altura 1, por eso dice 2 por 1. Estamos hablando en metros, ¿verdad? Va a ser igual a 2. Entonces el área de la parábola, va a ser igual, dice, a 2/3 sobre el área, sí, el área de la figura es igual a 2. Aquí está 2. Por lo tanto, el resultado es igual a 1/3. Entonces, vamos a definir, sí, que el numerador va a ser el número de aciertos y 3, el denominador, va a ser el número de eventos de simulación. Entonces, ¿cuántos aciertos hay? 10. ¿De cuántos eventos? 30. Entonces, 1 sobre 3. Entonces, tenemos que llegar a demostrar que aproximadamente el área barrida, ¿sí?, de la parábola, con referencia a el área del rectángulo, va a ser 1/3. ¿Cómo podemos evaluar esto? Es decir, fíjense, aquí simulamos sin llegar a experimentar físicamente. Eso es lo interesante de la simulación. Entonces, para ello, lo que aquí dice, y vamos a ver con ustedes,
para que puedan tener sí, la idea bien concreta de cómo se realiza este experimento, dice. Para realizar la simulación se considera la generación de dos pares de números aleatorios uniformes. ¿Cuáles son esos números aleatorios uniformes? Es R1 y R2, que corresponde a X el primero y a Y el segundo. Muy bien, hasta ahí. El primero representa a la coordenada en el eje X. El primero representa a la coordenada en el eje X y el segundo en el eje Y. Y la segunda en el eje Y. Este número es el número de evento. Va a ir desde el 1 hasta el 50. Bien. Calculando el valor de Y a través de la ecuación X es igual a, perdón, Y es igual a X cuadrado, permite evaluar la corrección del acierto del par simulado. Es decir, lo que tenemos que ver, vamos a comparar estos valores a través de esta ecuación. Entonces, vamos a trabajar con la variable X. Por lo tanto, ¿cuánto es? Por favor, necesito sus máquinas de calcular, porque aquí tienen que experimentar ustedes esa sensación de simular, ¿no? De poder manejar, operar así, desde la parte más simple. Y es muy probable que comprendan la materia de simulación posteriormente sin mayor problema. Estamos en la parte matemática. Entonces, ¿cómo se generan estos números aleatorios? Esos números aleatorios se generan con RAN, con esta teclita RAN. La mayoría tiene este tipo de calculadora. Y aquí dice RAN, en letras amarillas. Eso significa que tienen que utilizar la tecla inversa, esta que está acá, y luego RAN, y van a obtener un número aleatorio. Háganlo, por favor. Shift y RAN. Enter. Igual. Ustedes han debido obtener un valor y luego realizan el segundo experimento y hacen lo mismo y encuentran el segundo valor. De principio. ¿Han experimentado todos, por favor? Si alguna persona no ha experimentado, me avisa. Yo creo que no es muy difícil decir que genera un número aleatorio, ¿no? RAN es la de random. Random es aleatorio en inglés. Entonces, ya, me imagino que ya la mayoría ya me ha entendido. Seguimos leyendo. Dice, calculando el valor de Y a través de la ecuación Y es igual a X cuadrado, permite evaluar la corrección del acierto del par simulado. ¿Qué significa esto? Supongamos que se ha obtenido este valor, que es 0.89, el valor RAN 0.89, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la fórmula, tengo que elevar al cuadrado. De acuerdo a la fórmula, tengo que elevar al cuadrado. Acá tengo que elevar al cuadrado. Entonces, esto lo elevo al cuadrado. Y el resultado es 0.7921. Miren, aquí hay un pequeño problemita, ¿no? Esto se ha ido un numerito solamente en el momento de hacer una copia, 7921, ¿de acuerdo? Vamos a grabar esto, ya, 7921. Muy bien. Ahora, tenemos que hacer, a continuación lo que tenemos que hacer es, dice, la comparación. Aquí eso es lo que dice. Permite evaluar la corrección del acierto del par simulado. En este caso, sí, en este caso, dice, sí y simulando es menor que, y calculado por la fórmula. Es lo que hemos hecho acá, ¿no? Pero ahora la pregunta es, entonces cuando es menor, es decir, ha caído dentro del acierto, es decir, el lanzamiento está dentro del área entre la parábola y el eje de coordenadas, que están definiendo ese área achurada. Sobre todo de la derecha, si se dan cuenta. Y ya no tomamos en cuenta el área de la izquierda porque tiene número negativo. Pero es un área similar. Entonces, atención, por favor. Solamente estamos trabajando con el primer cuadrante, porque solamente en el primer cuadrante se trabaja con números positivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, aquí hacemos la comparación. ¿Dices acierto, sí o no? Sí. ¿Por qué es acierto? Porque R sub 2, el valor de Y, es menor, dice, que el valor I obtenido por la fórmula. Y comparamos. El valor de I o de R2, el valor de R sub 2
es 0.476, ¿correcto? Y el valor que hemos obtenido en aplicación de la fórmula, es decir, elevando este valor al cuadrado, es 0.7921. Ahora dice que R sub 2 es menor que I, que este valor obtenido por la fórmula, sí. Por lo tanto, es un acierto. Muy bien. Luego pasamos a la segunda experiencia. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Utilizamos la calculadora, encontramos un número aleatorio para X, nuevamente operamos la calculadora, obtenemos un valor para Y, hacemos esta comparación, es decir, primero este valor de X lo elevamos al cuadrado, aquí está, 0.656 elevado al cuadrado, 0.43, perdón. La pregunta dice, R2 es menor que I, entonces este es el valor de R2, es 0.7606 y es mayor que I. ¿Cuál es el valor de I? Que 0.430. Entonces no es R sub 2 es mayor, no es menor. R sub 2 es mayor que I. Correcto. Entonces, por lo tanto, no es acierto y continúa nomás arrastrándose este cálculo. Ahora ustedes van a hacer lo mismo, atención por favor, para 10 en este momento. Van a hacer 10 cálculos de esto, por favor, 10 cálculos. Entonces empezamos en este momento, no es muy difícil, lo único que estoy pidiendo es de que hagan esta relación. Generan el primer número aleatorio, que es R sub 1, generan el segundo número aleatorio, que es R sub 2. Elevan al cuadrado R sub 1 y obtienen el valor de I. Cuando hacen esto, entonces pasan a la fila de pregunta. Dice, R sub 2 es menor a I, en este caso R sub 2 es menor que el valor de I. Entonces es un acierto. Cuando en este caso es no. Consecuentemente, este 1 continúa siendo 1. Y en este tercero tampoco no es un acierto, por lo tanto, continúan 1. Aquí ha habido un pequeño problemita, ¿no? Este tiene que ser sí. Y vamos a ver, comprobar si es sí o no. A ver. Sí, vamos a ver aquí. No, es que debemos venir a este otro lado. Aquí dice, miren, generamos este número aleatorio, 0.656, y aquí generamos 0.73 en la máquina. Elevamos este número al cuadrado, que es esto, y comparamos. R sub 2 es menor que I. No, entonces continúa el 1. Aquí, en el tercero también es no. En el cuarto es sí, por lo tanto es 1 más 1 ahora, 2. Arrastramos al 2. La quinta prueba es no, por lo tanto sigue siendo 2. Para la sexta prueba, el resultado es 2, sigue siendo 2. Para la séptima prueba es sí, es decir, R sub 2 es menor que I. Entonces es acierto. Por lo tanto, 2 más este acierto ahora son 3, y así sucesivamente. Quiero que hagan esto para 10, hagan 10 eventos, 10 pruebas, por favor. En un minuto, adelante. Bien, entonces este ejercicio que acaban de hacer es un quinto, ¿sí?, del total de 50, pero en realidad es 50 porque, bueno, para que se muestre, ¿no? 50 eventos, ¿no? Evento 1, evento 50. Y el número de veces de aciertos que hemos obtenido, 17 de 50. Entonces, mientras más experimentos se hagan, más grande sea el número de eventos, va a haber mayor exactitud. Consiguientemente, aquí colocamos, habíamos dicho en la fórmula que va a ser 0,17 entre el número de eventos 50, tal como se indica en la fórmula anterior. El resultado es 0.34, o sea, muy próximo a un tercio. ¿Se acuerdan que en la fórmula habíamos dicho va a ser igual a un tercio? Vamos a ver, vamos a comprobar si eso es cierto. Aquí está, miren. El área de la parábola, 2 tercios por integración. El área formado, todo el área formada es igual a 2. Entonces,
el número de aciertos sobre el número de eventos va a ser igual a esta relación. Y esa relación, o sea, define exactamente el área de la parábola, ¿sí? El área de la parábola. De toda el área, un tercio corresponde al área definida entre la parábola y el eje de coordenadas cartesianas. Miren qué interesante forma de definir. Y evidentemente se utiliza este método que acabamos de ver. Este es un ejemplo evidentemente sencillo, pero ustedes imagínense ahora cualquier tipo de función. Imagínense una logarítmica, imagínense una Poisson, imagínense una normal, una curva normal o cualquier otro tipo de curva. Ahora bien, el área definida entre el eje de coordenadas cartesianas, ¿sí? Y la curva, que ustedes definan que sea cualquier curva, entonces simplemente va a ser el resultado inicialmente de encontrar el área definida entre la curva y el eje de coordenadas cartesianas, integrando, ¿sí? Desde un límite inferior hasta un límite superior. En este caso, si vamos a utilizar simplemente el primer cuadrante, entonces podríamos definir, ¿sí? Desde 0 hasta 1, ¿sí? Y al otro lado ya no, porque no necesitamos, pero si es una normal y además con el eje en el eje de coordenadas cartesianas, entonces tenemos que usar desde -1 hasta 1 aproximadamente para poder determinar, o sea, cuál es el área. Y podemos definir, pero son figuras conocidas, ¿no? Y pues se pueden integrar, pero pueden haber funciones muy difíciles de poder matemáticamente definir, entonces podemos definir a través de la simulación que acabamos de ver. Ahora, evidentemente, el número de experimentos que se tiene que hacer tiene este resultado aproximadamente, ¿no? Entonces, va a haber una variación en estos resultados, va a haber una variación. Seguramente si hacemos 50, el resultado va a ser 0.36. Entonces, ya es otro valorcito. Va subiendo, el resultado va variando respecto a una media, a un promedio, ¿sí? Un poquito más, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos. Pero mientras más grande sea el número de experimentos, entonces el resultado va a ser aproximadamente igual y ahí vamos a encontrar el óptimo, ¿sí? Entonces, en el eje de las axis se presenta el número de eventos. Mientras más eventos, entonces el resultado va a ser mucho más preciso. Nosotros hemos utilizado 50 eventos y hemos obtenido un valor de 0.34. Miren qué cosa más interesante. Esta es una de las maneras de poder hacer representaciones con curvas no conocidas, ¿sí? Pero que se puedan definir a través de una medida, ¿sí? Al área irregular que se tenga. Lo propio se pueden definir volúmenes también. Pero esto es suficiente por el momento y vamos a pasar a una nueva simulación. Ahora vamos a simular, ¿sí? Un sistema de inventario. En primer lugar, habíamos indicado de que la simulación principalmente da solución al funcionamiento de los sistemas o representa, sí, el funcionamiento de un sistema para que a través de un modelo matemático se pueda experimentar el comportamiento del mismo. Reitero nuevamente. Entonces, por este hecho, sí, es de que se puede emplear en un sistema de inventario, porque hay variables, ¿cierto?, que podemos experimentarlas en función de un modelo matemático que ya es de conocimiento nuestro, que lo hemos deducido además. Por eso dice, ¿se acuerda, amigo lector, la dificultad presentada en los sistemas Q, que es de tamaño de pedido fijo, y el sistema P, que es el sistema de tiempo de anticipación de tamaño fijo, cuando la ocurrencia de la demanda es apreciable, al igual que el tiempo de anticipación, el camino más viable para modelar los sistemas planteados es la simulación de Monte Carlo. Porque ustedes se acuerdan, simplemente con 3 demandas y 2 variaciones en el tiempo de anticipación, se formaban 9 combinaciones. Entonces basta subir un hito más, ya 16 combinaciones, 25, 625 combinaciones,
Y definitivamente, o sea, no tiene mucho sentido hacer. Se puede hacer, evidentemente, se puede experimentar, pero no tiene mucho sentido porque justamente lo que vamos a hacer a continuación nos permite obtener datos muy interesantes. Miren, la simulación que se presenta a continuación se denomina algoritmo de Cook y Gibbs. Fue experimentado en QPRO, miren la fecha, en un curso de posgrado de simulación y modelaje en la Universidad Autónoma Tomás Frías en 1995. Entonces les dije que hice este curso y por eso que he estado apropiando metodológicamente, o sea, todo lo necesario para poder conocer y para poder hacer el trabajo. Y dice así, en un sistema de inventarios Q, es decir, de tamaño fijo de pedido, se ha determinado que el lote económico de pedido es de 200 unidades. Sea Q ya se ha determinado, 200 unidades. Así como también el punto de reorden es de 100 unidades, es el punto de pedido. Cada vez que la existencia en los almacenes llega a 100 unidades, inmediatamente se hace el pedido. Dice así, la distribución de la demanda es el resultado de la experimentación y la probabilidad representa el resultado del cociente, escuchen esto, entre la frecuencia y el número total de observaciones. De la misma manera se han obtenido, es decir, estamos empleando simplemente acá el concepto de frecuencia relativa para determinar la probabilidad. Eso es en pocas palabras. De la misma manera se han obtenido las formas de ocurrencia del tiempo de anticipación. Se incorporan adicionalmente los factores estacionales durante los meses del año. ¿Por qué estos factores estacionales? Porque se supone que hay cierto tipo de productos, sobre todo alimenticios, ¿sí? O también algunos otros productos que por temporadas se van vendiendo más. Por ejemplo, las frazadas en la época de invierno se venden más que en la época de verano, ¿cierto? Otros elementos, los helados, por ejemplo, se venden más en la época de verano, ¿sí? En la época caliente que en la época fría. Entonces hay un factor estacional. A eso se refiere. Muy bien. Entonces, dice que fíjense acá, la demanda va a variar, dice. Esta es la distribución de la probabilidad de la demanda. ¿En qué consiste? Veamos, mire. Dice que la demanda va a variar entre 35 y 60, que pueden ser unidades por día. No me acuerdo en qué unidades están. Por día, creo, por mes, no me acuerdo. Vamos a volver acá para poder recordar este asunto. 100 unidades, dice nada más, ¿no? No indicas, no ha indicado todavía Supongamos que que estas 30 o 35 unidades es el resultado más bien de la frecuencia, del total, de un total de 100 experimentos, o sea, de 100 anotaciones, de 100 datos en 100 días, o de 365 días, o de más bien ya 2 años, si quieren, o 3 años ya de para adelante la estadística. Entonces, alguien está con el micrófono abierto, y es más, estamos escuchando su respiración. Parece que es un poquito respiradito. Por favor, apague, pues. A ver, vamos a ver. Nada, no deja de respirar. Ya. Ve, sigue respirando. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo eliminamos? Es Ever Pérez, creo que está, que no ha silenciado. No está. Sí, lo Gonzalo Chura dice. Silencialo ahí que... Sí, alguien está con el respirador abierto. Bien, seguimos. Entonces, sí, es el total y se llevan las estadísticas, ¿de acuerdo? Y las estadísticas se llevan día por día, mes por mes, y además se conoce, ¿sí? Del total. Entonces van a variar de 35 unidades por día hasta 60. Puede pasar por cualquier demanda de las que está indicada acá. ¿Cuántas demandas? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 26 demandas. Entonces, fíjense ya el número de demandas, 26, y hacer por el sistema que habíamos desarrollado anteriormente, definitivamente una locura e imposible de poder realizar. Muy bien. Entonces, del total, sí, estas son las probabilidades. Y esta probabilidad es el número de veces que ha indicado que son 35 unidades por día,
de un total de, ya, supongamos 365 días, ¿sí? Podría ser más. Y esta es la probabilidad, es la frecuencia relativa, esa es la probabilidad. Me dejo entender, ¿verdad? Muy bien. Además, se les va a dar esta información, se brinda esta información. Pero ya experimentalmente ustedes pueden realizar este trabajo que estamos haciendo acá como una tesis de grado, ¿no? Para ver cómo va a funcionar un sistema de inventarios a través de la simulación. Bien. Entonces, 35 unidades por día es la demanda, ¿sí? Cuya probabilidad, que es el resultado de la frecuencia relativa, es decir, el número de veces que ha indicado que es 35 unidades por día sobre el total de eventos del 1 año, de 2 años, o de los días de esos años. Y esa es su probabilidad. Bien, aquí está. Y de toditas está acá su probabilidad. La suma de estas probabilidades tiene que ser igual a 1. Ese es el resultado, es el concepto, ¿verdad? Es el concepto. Si ustedes suman estos valores, van a ver que el resultado es igual a 1. ¿Cómo podemos experimentar? Si es evidentemente 1, a través de la probabilidad acumulada. Es decir, tomamos 0.010, sumamos a 0.15, el resultado es 0.25. Más 0.020 es 0.045. Más 0.020 es 0.065, más 0.022 es 0.087, más 0.23 es igual a 0.110, y así sucesivamente, hasta que 0.894 más 0.40 es igual a 0.94, más 0.030 es igual a 0.964, más 0.16 es 0.980, más 0.15 es 0.995 y más 0.05 es igual a 1. Ah, qué bueno. Entonces, evidentemente, la suma de las probabilidades relativas tiene que dar igual a 1, y eso es evidente, ¿no? Porque estamos aplicando estadística. Muy bien. Normalmente nos van a dar como información esa demanda, ¿no? Y la probabilidad, y nosotros tenemos que hacer esta acumulada. ¿Por qué la acumulada? Porque justamente aquí se van a encontrar los marcadores, ¿sí? Para la experimentación durante la generación de números aleatorios. Esta es la distribución de probabilidades respecto al tiempo de anticipación. En este caso, puede variar, ¿sí? De 1 mes, 2 meses, 3 meses. Nosotros normalmente, cuando hemos hecho el sistema de tipo Q, donde la demanda es variable, el tiempo de anticipación es constante. Pero miren ahora, el tiempo de anticipación también es variable. Y estamos haciendo en meses había sido, ¿no? Entonces, el tiempo se va a dar en meses, ¿no? El tiempo en meses. Entonces, aquí hay 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, la demanda está en función de los meses. Bien. Y este tiempo de anticipación también tiene su probabilidad. En este caso, va a ocurrir un mes va a ser el tiempo de anticipación con una probabilidad de 0.30, de 2 meses con una probabilidad de 0.40 y 3 meses con una probabilidad de 0.30. Acumulamos también esta probabilidad empezando de 0.30 más 0.40, 0.70 más 0.30 es igual a 1. Muy bien. Y aquí están los factores estacionales. Aquí están los factores estacionales. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6 y hasta el mes 12. Y estos son los factores, es decir, es un factor para multiplicar por cualquier demanda que encontremos. Dependiendo del mes que estemos experimentando, podemos multiplicar por estos valores, estos factores. ¿De acuerdo? Entonces, para subir, aquí el mayor valor es 12 en diciembre, 1.40. En noviembre, 1.30. En octubre, 1.20. En agosto, 1.0 y así sucesivamente. Bien. Esa es la información. Entonces, ahora pasamos a la experimentación. A continuación se presenta la simulación generando números aleatorios tanto para la demanda como para el tiempo de anticipación. Esto vamos a hacer todos, vamos a seguir nomás ya este orden. Aquí tenemos, fíjense, de los 12 meses. ¿Sí? Decimos 0 porque vamos a empezar evidentemente en el tiempo 0. Va a haber un tiempo 0. Y aquí es hasta el primer mes, aquí hasta el segundo, hasta el tercero, hasta el mes 12, hasta que acabe, ¿verdad? ¿Qué elementos vamos a tener en la experimentación? Va a haber un inventario inicial,
que va a ser igual a 150 unidades. Va a haber un número aleatorio, la generación del número aleatorio, cualquiera, utilizando el RAM de su calculadora. Vamos a tener una demanda ajustada, ¿sí? Que va a ser este número aleatorio nos va a permitir conocer un número aleatorio, pero debo multiplicar esa demanda que obtengamos aplicando este número aleatorio multiplicado por ese factor estacional, y aquí va a ser la demanda ajustada. Luego vamos a restar, sí, este valor, los 150, menos la demanda ajustada, que va a ser la demanda del mes 1. Lo que va a quedar acá es el inventario final. Entonces, 100 dice que es el punto de reorden. Como ahora, en este caso, en el primer mes ha llegado a 90, entonces tenemos que generar una orden. No está faltando nada. No ha llegado a ser negativo todavía el inventario. Generamos una orden, ¿sí? Generamos un número aleatorio para esta orden, ¿sí? Para el tiempo de anticipación del pedido, generamos la orden y nos da este número. Vamos a la tabla y encontramos que es un mes. Por lo tanto, en esta última columna representa el inventario mensual promedio, es decir, a la suma, ¿sí? De 60 más 90 son 105, acá va a tener que ser 120 más, porque es 120 más 90, 120 más 90 son 240, 150 más 90 son 240, entre 2, 120, por eso dice inventario mensual promedio. Bien, entonces, para poder generar todos juntos, además que tenemos muy poco tiempo, por favor, sírvanse en su cuaderno, elaborar primero estas columnas. ¿Cuántas? Una, todos tenemos que hacer de manera conjunta, Entonces, mes, inventario inicial, un número aleatorio, demanda ajustada, inventario final, faltante, orden, número aleatorio, meses, inventario mensual promedio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Generen, por favor, 10 columnas. Tienen tiempo suficiente para poder generar esas columnas. Y dejen un espacio aproximadamente para 13 filas, Para 13 filas, al final dejen una fila en blanco y cierren el cuadro. Muy bien, ya lo han hecho. Muy bien, ahora todos vamos a empezar con 150 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, para el mes 0 empezamos con 150 unidades. Y bueno, voy a tener que experimentar juntamente con ustedes. Vamos a tomamos 150 unidades. Ya, me gustara que hagan lo siguiente. Para el mes 1 empezamos nuevamente con 150 unidades. Repetimos este número. Para el mes 1 tomamos 150 unidades. Muy bien. Generemos un número aleatorio cualquiera. Generen, por favor, un número aleatorio cualquiera. Ya. Supongamos que se ha generado este número aleatorio. 0.520. Anotamos. 0.520. Muy bien. Ahora, gracias a este número aleatorio tenemos que fijarnos en esta tabla de la demanda acumulada, de la probabilidad acumulada, esta tabla que tenemos acá. Muy bien. Entonces, el número es 0.520. Tengo que fijarme a qué frecuencia acumulada más se acerca. Aquí tenemos 0.52, que está más cerca a 0.49, ¿no? Que a 0.574. Aquí son 50. Aquí son 50 y aquí son 30 nada más. 30. 0.52, 0.052, 0.52, no, 0.520 menos
494, el resultado es igual a 0.026. 0.026. Ahora no me acuerdo si es para mayor o para menor, pero veamos este asunto. Pero eso se tiene que definir de inicio y se tiene que seguir las reglas, es decir, no se pueden cambiar las reglas durante la experimentación. Y finalmente voy a calcular 0.52 menos 0.574. El resultado es 0.54. Lo que implica que el valor que hemos generado, que es 0.52, se encuentra más cerca a este número, acá, a este. Entonces, ¿qué demanda determina? Es la demanda 49, es decir, 49 unidades por día. Este es el valor. 49. Muy bien. Pero ese valor lo tengo que ir a multiplicar por el factor estacional, que corresponde a, este es el primer